Buenas noches. Bueno, antes de que nos quedemos con el barco vacío, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer esto lo más rápido posible. Primero saludar a la mesa a todos los colegas, amigos maritimistas que nos acompañan esta noche, al señor presidente del instituto y a todos los miembros del mismo, estudiantes de Derecho, colegas abogados, público en general. A mí me toca abordar un tema que yo creo que realmente es polémico. Es el referente a la creación del nuevo Tribunal de Apelaciones Marítimas y otro tema relacionado que es las modificaciones al recurso de apelación, que precisamente serían las que les correspondería aplicar a este tribunal. Este tribunal ya existe en el papel, sin embargo no ha sido creado en la práctica. En los últimos días se viene comentando sobre su creación a propósito de un tema coyuntural, ¿no? Después del fracaso de la Sala Quinta y la disputa que hay entre un ministerio y el órgano judicial por ocupar un local, ahora a alguien se le ocurrió que sería interesante crear allí el Tribunal de Apelaciones Marítimas. Bueno, tengo que empezar diciendo que toda iniciativa por modificar una ley debe ser bienvenida si lo que se trata es de mejorar las cosas y cambiar el status quo. Ya se ha hecho mucha referencia aquí a la última modificación al Código de Procedimiento Marítimo a través de la Ley 12 de 23 de enero del 2009, la cual ya tiene casi 3 años de estar rigiendo. Así que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que era el foro natural de las apelaciones marítimas, ahora lo es en carácter pro tempore, dado que la ley que crea el Tribunal de Apelaciones Marítimas señala que, como es típico en Panamá, que no hay presupuesto para crear las infraestructuras judiciales, mientras tanto no se cree, seguirá conociendo la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. No obstante, ella se tiene que comportar como Tribunal de Apelaciones Marítimas en función de que ahora lo hace con carácter pro tempore. Respecto del primer tema, el del Tribunal de Apelaciones, hay algunos aspectos puntuales que hay que manejar. El de la ubicación estructural de ese tribunal dentro de lo que se conoce como la competencia funcional. Los criterios de atribución de competencia, ya hemos hablado bastante sobre eso, la cuantía, la naturaleza del asunto, la calidad del sujeto, pero hay un elemento que es el que tiene que ver con la competencia por grados, la ubicación y jerarquía de los tribunales. En Panamá hay 4 jerarquías, la municipal, la circuital, la superior y la corte. Este Tribunal de Apelaciones Marítimas no encarza en ninguna de ellas. La jurisdicción marítima tiene un carácter híbrido en función de que, si bien es cierto, sus jueces son de carácter unipersonal, ellos están ubicados en el tercer peldaño como si fueran un tribunal superior. Y el Tribunal de Apelaciones Marítimas ni es un tribunal superior ni es una sala de la Corte. Entonces ahí ya empiezan los problemas de estructuración de este Tribunal de Apelaciones Marítimas. Hay un artículo de la Constitución que señala que la justicia en Panamá será ejercida por la Corte Suprema de Justicia y por los tribunales y juzgados que cree la ley. Pero ese artículo no autoriza a crear juzgados y tribunales en jerarquías distintas a las que el factor de competencia por grados o de carácter funcional se establece. Porque no podemos crear anarquías funcionales. Por ahí algunos dicen, pero ¿qué pasa con los tribunales administrativos? Pero es que eso no forma parte del órgano judicial. Los tribunales que se creen dentro del órgano judicial, que se han venido creando en los últimos años, jurisdicciones especiales, todas tienen una definición funcional. La jurisdicción de menores, la jurisdicción de familia, todas se crean con un tribunal superior, juzgados de circuito y algunos con juzgados municipales. Ninguna de esas jurisdicciones especiales se ha creado con una estructura distinta. Entonces a mí me queda un poco complicado el tema de la ubicación de ese tribunal y de la constitucionalidad de ese tribunal. Ahora, no piensen que yo estoy opuesto a la creación de un tribunal de apelaciones que obviamente va a mejorar la calidad de la justicia marítima, porque evidentemente hay que llevar la especialización hasta su más alto grado jerárquico. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad para crear, si íbamos a dejar los tribunales marítimos en la ubicación de tribunales superiores a pesar de su carácter unipersonal, ¿por qué no creamos una sala de apelaciones marítimas en la Corte? Creo que parecería más lógico. El problema sería es que el número que le pondríamos en estos tiempos sería algo satanizado, ¿verdad? Porque esa sala tendría el número que cada vez que se intenta crear, salen los argumentos políticos en contra de ella. Pero yo creo que esa sería la lógica.
o una de dos. O volvemos a la jerarquía circuital de los tribunales marítimos, como lo eran en el 82, que eran apelables sus resoluciones al Tribunal Superior, y el Tribunal de Apelaciones Marítimas queda siendo un tribunal de la jerarquía superior, o sencillamente creamos una sala de apelaciones marítimas. Otro problema que tiene esa ubicación estructural es que como ese tribunal de apelaciones no es una sala de la Corte, sus resoluciones carecerían del carácter definitivo que tienen los fallos de las salas de la Corte. Entonces, ¿qué ocurriría? Los fallos de los tribunales de apelaciones marítimos irían a parar y a engrosar la gran mora y rezago judicial que hay en el Pleno de la Corte en materia de recursos de amparo o acciones de amparo o temas de constitucionalidad. Entonces, yo creo que hay que examinar este tema. Respecto del segundo tema, las modificaciones al recurso de apelación, yo he identificado principalmente siete temas que fueron reformados. Los voy a mencionar todos, pero me voy a concentrar en 3 de ellos que me parecen los más relevantes. El principio de la doble instancia se instaura por primera vez en apariencia con la modificación a través de la Ley 12 del 2009. También se introducen unos términos para fallar y unas sanciones para los jueces y magistrados que no fallen. Esta reforma es totalmente utópica. Es obvio que el sistema de la preclusión en Panamá solo aplica a las partes, no aplica a los jueces. Así que si aplicáramos esta norma desde ya, mucha gente no estaría cobrando salario. Seamos honestos. Hay una modificación en el listado de resoluciones judiciales que son apelables. Se ubican con un carácter más científico las resoluciones que son apelables y en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo, dado que en lo marítimo el diferido no existe. Y se incorporan nuevas resoluciones que son apelables. Ahora es apelable la resolución que resuelve los créditos marítimos privilegiados en el proceso de concurso, es apelable la resolución que resuelve sobre la ley aplicable y las de declinatoria de competencia a que se refería el doctor Francisco Carreira. Hay una norma que también tenía unos propósitos de economía procesal, pero que viene a crear serios problemas dentro de la temática procesal, que es una que pretende que por razones de economía procesal los jueces marítimos resuelvan en un mismo auto, y así lo conozca el Tribunal de Apelaciones, varios temas de naturaleza incidental de carácter previos, algunos relacionados con presupuestos procesales, entiéndase falta de competencia, distinta jurisdicción, y otros asuntos relacionados con excepciones que afectan el fondo de las pretensiones marítimas. ¿Qué se quiere con esta norma? Que se invoquen todas en un mismo escrito, el tribunal de primera instancia los resuelva todos en una misma resolución y que igualmente el Tribunal de Apelaciones Marítimas las falle todas en una misma resolución. Esta norma crea varios absurdos procesales. ¿Por qué? Porque mal puede un juez al que le invocan una falta de jurisdicción también resolver una excepción de prescripción o de cosa juzgada. Primero hay que definir los presupuestos procesales de ese juez para que luego entonces él se pueda pronunciar sobre cuestiones de fondo. Otro cambio, que son las limitaciones a las cuestiones de hecho, la prohibición a solo resolver asuntos de derecho en materia de apelaciones, que lo voy a dejar para el final porque lo voy a engarzar con el principio de la doble instancia. También se establece un nuevo trámite en el recurso de apelación, unas alegaciones orales de carácter obligatorias. Se dice que ahora cuando las partes sustenten sus respectivas apelaciones y la respectiva oposición, que antes de la reforma el expediente llegaba directamente al magistrado sustanciador para resolver la cuestión de fondo, ahora se agrega un trámite adicional de que el Tribunal de Apelaciones Marítimas, el magistrado oponente o sustanciador debe citar a las partes a una audiencia oral. Eso ya está vigente. Por ahí en los corrillos se dicen que esa norma se va a aplicar cuando el Tribunal de Apelaciones Marítimas entre en vigencia, cosa más absurda. Nosotros en Panamá seguimos el sistema de la aplicación inmediata de las normas procesales. La propia Ley 12 del 2009, en el artículo 125, dice que las normas de esta ley son de efecto inmediato. Esa norma la dejaron por fuera del texto único, quizás por eso es que no la ven. Y esa norma dice que las normas procesales son de efecto inmediato. ¿Qué implica esto? Que ya la Corte, en calidad de Tribunal de Apelaciones Marítimas, pro tempore, debe empezar a ejecutar esa norma. Yo les pregunto, ¿alguna vez han visto una audiencia de apelación marítima? Una audiencia de alegaciones no se han ejecutado aún. Aquí la Corte está en mora y a mi juicio está incumpliendo el principio del debido proceso porque no se están tramitando las apelaciones desde febrero del 2009 para acá con esa fase nueva que incluye la ley.
Hay un artículo que dice que las resoluciones del Tribunal de Apelaciones Marítimas son finales y contra ellas no cabe ningún recurso, ni ordinario ni extraordinario, salvo los que la ley establece. Y la ley establece solo los recursos de reconsideración, apelación, revisión y el recurso de hecho. Estos dos últimos con aplicación supletoria del Código Judicial. Pero esa norma no significa o no implica que las decisiones de los tribunales de apelaciones marítimas no se les puedan invocar acciones de naturaleza constitucional cuando el afectado justiciable considere que una resolución de dicho tribunal afecta sus garantías fundamentales. Por eso la crítica que hago respecto de la ubicación de este tribunal. Bien, me voy a referir al que creo que es el tema central o el punto más medular de este tema de las modificaciones al recurso de apelación. Se dice que ahora hay doble instancia, entonces uno se preguntaría si el principio de la doble instancia se materializa con el recurso de apelación y en la jurisdicción marítima siempre ha habido apelaciones, ¿cómo es que no había principio de doble instancia? Sí, la ley hablaba de que los procesos marítimos son de única instancia, pero eso tiene una explicación histórica. Ya los que me han precedido en el uso de la palabra han comentado los antecedentes de la Ley 8 de 1982, que entre ellos estaba la Ley de Procedimiento Civil Anglosajona de 1938, que creó el sistema judicial federal, ¿verdad?, bajo la coordinación del profesor Charles Clark, decano en aquella época de la Universidad de Yale, ¿no?, que reunió a los más connotados procesalistas de la época para redactar esa normativa que nos mostró precisamente el amigo Francisco Linares. Pues bien, en ese sistema la apelación no tiene las mismas características de la apelación del sistema nuestro, que sigue la orientación del régimen o del sistema europeo continental. Acá las apelaciones, los que conocen la materia saben que una apelación permite que el superior jerárquico del juez que dictó la resolución pueda revisar la misma, tanto aspectos fácticos o el tema de la apreciación de las pruebas, el asunto de hecho, y también el aspecto de interpretación y aplicación de normas. En el sistema anglosajón, la apelación no es una continuación del proceso de primera instancia, sino que es un proceso autónomo, controlador de la legalidad del proceso de primera instancia. Y al juez de la apelación no le interesa volver a revisar el tema de los aspectos probatorios. Entonces, esa norma fue traída, fue trasplantada en la Ley 8 del 82, a pesar de que tenía un antecedente de un sistema que no es el que rige en la mayoría de las normas procesales panameñas, pero claro, por lo que se explicó aquí, adoptamos la legislación proveniente del sistema anglosajón con esas características. Entonces, por muchos años, esa norma, concatenada con el artículo 483 que decía que los tribunales de apelaciones en materia marítima, en aquella época la Sala Civil, solo podía conocer o tenía limitada su competencia en materia de apelación a las cuestiones de derecho. No se podían conocer asuntos de hecho. Entiéndase, censuras por error en cuanto a la valoración de la prueba. Entonces, los tribunales marítimos, cuando el juez marítimo se equivocaba en algún tema probatorio, la Corte decía: me inhibo de ver este tema porque yo tengo una prohibición establecida en el 483. No obstante, la Corte, por allá por los años de 1993, se saca un criterio discrecional donde establece la posibilidad de que, bajo ciertos criterios, se pueda entrar a revisar el error probatorio, decía la Corte en algunos fallos, si el error probatorio señalado, censurado, era de tal entidad que significaba la violación de derechos sustantivos, subjetivos del que censuraba el fallo. Entonces la Corte se abre una posibilidad de, en algunos eventos, poder revisar la cuestión fáctica o probatoria. Criterio que era eminentemente discrecional, porque la Corte era la que decidía cuándo sí y cuándo no, lo cual obviamente resulta peligroso. Bueno, en este tema con la reforma el asunto no ha cambiado mucho. Ahora se establece la misma regla de que el asunto de derecho es lo único que se puede ver en apelación, salvo que hayan errores probatorios. Y aquí, ¿qué hace el legislador reformista del 2009? Incorpora en el artículo 483, hoy 488, la causal de casación civil de fondo, infracción de normas sustantivas de derecho, y adopta los dos conceptos de naturaleza probatoria: el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba y el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba. Y el parrafito aquel de que siempre y cuando el error haya influido en los dispositivos del fallo. Esa norma, que ya está vigente y que ya se está empezando a aplicar,
ya empieza a generar problemas. ¿Por qué? Porque la sala civil, que habitualmente ve casaciones civiles, está empezando a focalizar esa disposición con los mismos criterios de rigurosidad y de formalismos que tiene el recurso extraordinario de casación. O sea, ya empieza la sala civil a decir, es que no me invocaste la causal, es que no me has explicado los motivos. Entonces eso es peligroso, porque si lo que se quería establecer en el 488, antiguo 483, era un mecanismo que le permitiera al Tribunal de Apelaciones, a un sala civil de la Corte Suprema de Justicia, poder entrar a revisar los errores probatorios del jugador marítimo, si empezamos a aplicar criterios de admisibilidad propios de la casación, entonces al final seguiremos con el mismo problema, toda vez que la Corte utilizaría estos criterios para rechazar apelaciones. Y lo peor es que la apelación marítima nunca ha tenido reglas de admisibilidad con formalismos, y ahora hay una especie de invasión de los criterios de la casación en materia de apelaciones. Realmente yo considero que hay una gran cantidad de asuntos respecto de estos dos temas particulares que me ha tocado referirme en esta tarde, que creo que merecen modificación antes de ser implantados, sobre todo en el caso del tribunal, que no vaya a ser que pase como está pasando en los últimos tiempos, que tengamos que retrotraernos, crear un tribunal con estos vicios que estoy mencionando y que luego con algún tipo de acciones vayan a ser echados para atrás, y lo que en principio tenía una buena intención de resolver un problema en la justicia, que es la idea, vaya a terminar creando más problemas y sea peor el remedio que la enfermedad. Muchas gracias.